Las cárceles se han convertido en uno de los núcleos duros de la seguridad pública. Una de las instituciones más ineficientes del Estado, que todos pagamos de nuestro bolsillo, se ha convertido en una máquina de reproducir delincuentes y de reproducir violencia, que es lo que presuntamente trata de combatir. Les vamos a presentar un informe en 3 entregas, de la cual esta es la primera de ellas. Las cárceles cumplen básicamente 2 funciones, la sancionatoria y la rehabilitadora. De hecho, la Constitución de la República establece algunos lineamientos sobre el sistema de justicia y el sistema de prisiones en Uruguay. El artículo 26 de la Carta Magna establece que en Uruguay no hay pena de muerte, y yo agrego que además no hay cadena perpetua, lo cual significa que cuando un preso entra a la cárcel, en algún momento va a tener que salir de ella para reintegrarse a la sociedad. El mismo artículo de la Constitución establece las condiciones en las que los presos deben estar en las cárceles. Es decir, las cárceles no pueden servir para mortificar a los delincuentes que allí están. Un artículo de la Constitución que parece vacío de contenido, y si los uruguayos no nos habíamos dado cuenta de esto, las Naciones Unidas hace ya años advirtieron, luego de una visita a las cárceles, que allí los presos estaban siendo tratados como animales enjaulados que luego van a salir de allí para integrarse a la sociedad. En la década del 90, hace ya un cuarto de siglo, ocurrió una especie de empuje del clamor popular por el crecimiento de la delincuencia. Hace un cuarto de siglo, esto que ahora está pasando con la inseguridad y que algunos creen que es un fenómeno nuevo, ya ocurría en la década de los 90. Y lo que pasó fue lo que los expertos denominan una inflación penal. ¿Qué significa la inflación penal? El clamor popular reclama medidas y los hombres públicos, que dependen de lo que el pueblo decida, reaccionan de la manera más sencilla, siguen el camino más fácil, que es aumentar las penas. Aumentar las penas implica 2 cosas. Por un lado, que el tiempo en el que los delincuentes están en ese lugar donde están como animales enjaulados se prolonga. Y lo otro es que los presos crecen en progresión geométrica. En 40 años la población de Uruguay creció un 10%, mientras que la población carcelaria se multiplicó por 7. Hay abundantes testimonios de presos que dan cuenta de la lamentable situación que se vive dentro de las cárceles. Vamos a escuchar el testimonio de un ex recluso que conversó con El Observador. Adentro de la celda no había luz ni agua. Te querías cocinar, lo poco que te dejaban dentro para comer, tenías que hacer un fuego. Porque no había luz ni agua. que prendía fuego pelpa. No, el mechero, ¿qué hacían? Te cortan, agarran una frazada, cortan un pedazo así, le ponen grasa, o si no, le ponen nylon y plástico, lo envuelven, lo dejan hacer un mechero así, y con eso cocina. Un gusto a plástico de la comida le queda igual 2 o 3 meses, en pleno invierno. Ponerle a hacerle todo el invierno sin luz. No había con qué calentarlo eso. Todo el invierno sin luz, para bañarte, cubitos de hielo te va a tirar. Así, el jarrito todavía y cubitos de hielo.
Animales enjaulados. En el año 2009, Naciones Unidas tuvo que volver al país a través de su relator para las prisiones, Manfred Novak, quien nos volvió a recordar que las cárceles en Uruguay son oscuras e inmundas. Recuerdo que durante su presencia en Uruguay, Novak comparó las cárceles uruguayas con algunas cárceles de Centroamérica que están entre las peores del mundo, en un continente como el americano, que es el más violento del mundo. A pesar de la evidencia empírica en torno a la cárcel y sus consecuencias, hay algunas voces que siguen reclamando mano dura y penas más severas para combatir la delincuencia. Una de las voces más connotadas es la del fiscal Subía, que honestamente ha expresado su posición en torno a esto de endurecer las penas. También hay otras voces, como la del comisionado parlamentario para las cárceles, Juan Miguel Petit. Vamos a verlo y a escucharlo. La sanción penal es una medida muy limitada, que tiene fronteras muy difíciles de transponer en medida del desarrollo de las personas. Desde que nació está bajo crítica, y desde que nació se viene trabajando para superarla, y creo que hay que seguir trabajando para superarla. Por un lado, llenando de contenido y de sentido la sanción penal. La peor sanción penal es aquella que no tiene sentido, o sea, que no tiene actividad, que está vacía, y que por tanto la persona que está privada de libertad no realiza ninguna acción de reenganche con la vida en libertad. La privación de libertad es una medida muy dura. Por algo es la medida que tomó el ser humano, la única especie que hace esto de encarcelar, aislar a algunos de sus congéneres. Hay distintas cárceles en el Uruguay y en el mundo, distintos tipos de cosas. Por lo pronto les genera una enorme dificultad para reintegrarse, o sea, es una medida un poco contradictoria, porque debido a que la persona no pudo vivir en armonía con los demás, aplicamos una medida que en realidad dificulta mucho más que pueda volver a vivir en armonía. Por eso lo que se trata es de construir alternativas diferentes al concepto ese de cárcel, caja, encierro, castigo, sufrimiento. La Constitución nuestra es muy clara, las cárceles no son para mortificar. La Constitución dice que las cárceles son para reeducar y para prevenir el delito. Entonces, de lo que se trata es básicamente de eso. Hace poco, en diciembre, Naciones Unidas resolvió que cualquier preso que esté en aislamiento más de 15 días se considera que se lo está torturando. Algunos testimonios recabados entre presos y policías en Uruguay hablan de que aquí algunos reclusos están meses recluidos en aislamiento. Con esto Uruguay camina por el pretil o viola directamente entre 3 y 4 convenciones internacionales a las que adhirió. Por esta vía Uruguay parece estar caminando por una solución demencial en torno a las cárceles. Demencial por hacerle honor a aquella frase que dice que la demencia es hacer siempre la misma cosa buscando un resultado diferente. Sobre este camino demencial que ha encarado Uruguay respecto de las cárceles vamos a volver a abundar en las próximas entregas.